Bien, entonces vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Entiendo, si no me falla la memoria, que es 6 de octubre del año 2021. Y vamos a ver hoy día lo que es las redes convolucionales, CNN, que viene del inglés Convolutional Neural Network, y que es usado para hacer lo que se llama clasificación de imágenes. Esto es que ustedes tienen una imagen y tienen que decir a qué clase pertenece esa imagen. Es el ejemplo que puse en la clase anterior de una imagen que contenía un perro, entonces uno dice aquí hay un perro. En la clase de hoy entonces vamos a ver cómo funcionan las redes convolucionales y vamos a ver hartos ejemplos de cómo se entrenan y vamos a ver ejemplos muy simples que cualquiera de ustedes debería poder hacerlo después de esta clase, obviamente, en que vamos a clasificar dos tipos de imágenes, imágenes que tienen un ojo, imágenes que tienen una nariz. Ahí la información visual es tan distinta que si el clasificador que ustedes están entrenando no se la puede, quiere decir que algo están haciendo mal. Ya esa metodología es bien buena, empezar con un ejemplo muy, muy fácil, de tal forma que ustedes vean que la red podría, o sea, si no puede separar entre una nariz y un ojo, quiere decir que algo están haciendo mal. Entonces, esto es rápido, se entrena muy rápidamente en pocas épocas, se obtiene al tiro 98-99% de accuracy. Y después vamos a ver otros ejemplos de perros y gatos, lunares benignos y malignos, y vamos a ver también uno de lunares de 7 clases, para que vean la potencialidad que tiene esta herramienta. Bien, como dato, como aviso, el próximo lunes es feriado, obviamente no hay clases. Aquellos que están en el extranjero, en Chile es feriado el día lunes, así que no se conecten. El día miércoles haremos una actividad sobre CNN, que es aplicar la materia vista hoy día en clases, y esa actividad se entrega el viernes 15 a la 1 de la tarde. ¿Ya? Se hace en grupos, en los grupos del proyecto, y se entrega en grupo, no es una entrega individual. Lo otro es, ya les debe haber llegado el mail del Google Classroom diciendo que ya está arriba la actividad, o sea, si quieren trabajar en estos días, pueden hacerlo. Yo he hecho la actividad hoy día en la mañana y me demoré como 15 minutos en realizarla, pero yo entiendo la materia, entonces igual 15 minutos es poco tiempo para realizar esto. Ustedes con la materia de hoy podrían realizar esta actividad en 1 hora si es que han entendido bien, y esa es la idea. Bien, entonces, dicho eso, voy a proceder a compartir la presentación que tengo para el día de hoy. Que es eso, ya. Eso está acá. Y ahí estamos. Muchas gracias. Ya, entonces ahí y no he bajado acá el telón. Milagro, ojo a la primera. Ya, estamos. Entonces, se ve bien, se ve bien, se ve bien, está todo controlado. Ya, CNN entonces viene del inglés Convolutional Neural Network, y aquí hay una motivación. Viene de que antes se usaba una metodología que es la que está puesta acá en esta slide, en que tenemos un conjunto de imágenes, cada imagen pertenece a una clase, ¿ya? Aquí hay imágenes de perros, de gatos, por ejemplo. Y de ahí extraemos características, se seleccionan las características y se diseña un clasificador. Esta etapa, que es la que está acá arriba, es la que se llama la etapa de training, que es todo lo que está de aquí hacia arriba, ¿ya? Y después viene una etapa de testing, en que lo que vamos a tener es
una imagen de entrada, que es de testing, se le va a extraer las características que escogimos y se va a clasificar según el clasificador que hemos diseñado. Y de ahí la salida es una clase. Un ejemplo muy simple es si ustedes están clasificando personas entre niños y adultos, le toman una foto y miden de alguna forma la altura, y el clasificador diría si es mayor que, la altura es mayor que 1 metro, no sé, 30 centímetros, es adulto, si no es niño o niña. Es un clasificador malo, obviamente, pero es la idea. Le va a acertar bastante, probablemente un 70%, pero esa es la idea. Ustedes extraen una medición que les haga sentido además. O sea, aquí hay como que uno dice, bueno, si es pequeño, entonces no va a ser adulto, etcétera. ¿Ya? Hay algo que uno tiene control sobre lo que está haciendo. Eso es súper importante porque tiene una explicabilidad bastante sencilla, que a veces nos gustaría eso de un clasificador. Entonces, esto es como la arquitectura clásica que se ve con lujo de detalle en el curso de reconocimiento de patrones. Quienes hayan llevado el curso se van a acordar que vimos de forma majadera esta metodología. Se extraen características, se seleccionan, se clasifican, y este clasificador podría ser una red neuronal, por ejemplo, podría ser un KNN, etc. Entonces acá lo que nos dice la historia es que en los años 70, 80, 90 más o menos, había mucha fuerza en sacar características que se llaman características hechas a mano, ¿ya? Se llaman las handcrafted. Son como características artesanales, también se llama características de ingeniería, porque hay como una lógica en que uno la ha diseñado y ahí entran los famosos LBP, que son muy poderosos, que incluso sirven para hacer reconocimiento facial, texturas de Haralick, Fourier, Gabor, etc. Todo eso es diseñado. Y se contrapone con las características que son aprendidas, y esas son las que se conocen como las learned features, y que son representaciones que uno diseña a partir de los datos que uno tiene. Entonces, por ejemplo, perros y gatos, entonces vamos a aprender una representación de esa familia de imágenes. Quiere decir que yo voy a extraer de esas imágenes un vector, por ejemplo, de 100 elementos. Esa es la representación de esta imagen. Y eso después se lo paso a un clasificador. Probablemente va a ser una red neuronal, pero puede ser cualquier cosa. Entonces tengo un vector de 100 elementos que me va a ayudar mucho para hacer la discriminación entre las clases. Imágenes de la misma clase van a tener este descriptor de 100 elementos parecido, y de distintas clases va a ser distinto. Ese descriptor, que se le conoce como vector de características, descriptor también se le conoce con el nombre de embedding, que es bastante utilizado, va a servir para el problema perros y gatos. Si yo pongo, por ejemplo, a la entrada una silla, puede salir cualquier cosa, y no me va a servir esa representación que fue aprendida solo para perros y gatos. Entonces, habría que, si ustedes quieren hacer una clasificación de sillas y mesas, habría que generar una nueva base de datos, entrenar un nuevo modelo, y vamos a tener un nuevo embedding que va a servir para sillas y mesas y no va a servir para perros y gatos. ¿Ya? Esa es como un poquito la idea de esto. Las redes neuronales, que ustedes las conocen y entiendo que se ven en varios cursos de la carrera, tiene una entrada que es un vector, en este caso es un vector de 2 elementos, capas ocultas, aquí viene la capa 1, la capa 2, y tiene una capa de salida. Este vendría siendo una red neuronal de 2 entradas, 2 mediciones y 4 salidas, 4 clases, ¿ya? Y aquí la clase es asignada según la salida que es mayor. Si Y2 es mayor que el resto, diremos que lo que está entrando pertenece a la clase 2. ¿Ya? Esa es como la idea. Ejemplos acá, si seguimos con esto de niños, niñas y adultos, podríamos incluir la altura y podríamos incluir quizás la frecuencia de la voz. ¿Ya? Los niños tienen una frecuencia más aguda que los adultos, entonces ahí tendríamos 2 mediciones, y podríamos entonces, en las 4 salidas, podríamos tener niños, niñas, adultos, adultas. ¿Ya? O sea, podría quizás tener estos sentidos.
con fines pedagógicos solamente. Bien, ¿cómo se hace con una imagen? ¿Ya? La imagen, lo que hemos visto es que tiene montones de píxeles, y como tiene muchos píxeles, podríamos decir, ok, cada píxel es la entrada a una red neuronal. Ojo, en el ejemplo anterior teníamos 2 variables de entrada. Aquí tendríamos, si la imagen es, por ejemplo, de 100 por 100 píxeles, que es una imagen muy, muy pequeña hoy en día, tendríamos entonces 10.000 entradas a una red neuronal. ¿Ya? Vayan viendo ahí como, ¿qué quiere decir eso? En el caso anterior, si ustedes recuerdan el caso anterior, que está acá, vamos a tener 2 entradas, varios nodos, todo esto hay que aprender lo que son los pesos de cada una de estas conexiones. Aquí también hay un valor que se suma, etc. Aquí podría haber, por ejemplo, un total de unos, voy a hacerlo al ojo, unos 100 parámetros que hay que aprender. ¿Ya? Más o menos. Ya lo estoy haciendo al ojo, puedo estar equivocando. En el caso de una imagen en que yo tenga 100 por 100 píxeles y tenga 10.000 valores de entrada, si yo hago una red neuronal con esto, voy a tener una capa que va a recibir 10.000 entradas, después una segunda capa que habría que hacerla quizás un poquito más grande, podría ser quizás 20.000, y todas las conexiones van a ser 10.000 por 20.000. Eso, si no me falla la aritmética, podría ser algo así como 200 millones de parámetros, solo ahí. De ahí quizás otra capa más, etc. Entonces, si yo pienso con la mentalidad de red neuronal y hago que todos se conecten con todos, esto la verdad es que no escala. O sea, existen soluciones para imágenes pequeñas, por ejemplo, de 20 por 20 píxeles, en que es un dígito de escrito a mano, por ejemplo. O sea, si ustedes quieren distinguir entre el 0, 1, 2 hasta el 9, que es un problema bastante conocido en esta área, pueden sacar imágenes pequeñas de 20 por 20 píxeles, y eso pueden pasarlo a una red neuronal. Hoy en día un computador se la podría. Es poca memoria, es una imagen en blanco y negro, etc. Pero si estamos hablando de imágenes grandes, de 100 por 100, de 200 por 200, 1000 por 1000, esto no escala bien. No solamente hay un problema de memoria, sino que sería un entrenamiento que tiene que calcular millones de parámetros, y podríamos estar quizás hasta el próximo año entrenando, y el resultado además no sería tan bueno. ¿Ok? Bien, vamos a ver qué es lo básico en una red convolucional. La red convolucional tiene una motivación de usemos redes neuronales, pero usémoslas de otra manera. Usémoslas de una forma en que vayamos primeramente disminuyendo la dimensión de la imagen. Atención acá, porque voy a tener una imagen de entrada. Lo que tengo acá es una imagen de un solo canal en tonos de gris. Y en este ejemplo podría ser esta imagen, cada una de estas cajitas que está acá es el tono de gris, es un píxel. En este ejemplo podría ser una imagen de 32 por 32 píxeles, por ejemplo. Esa es mi entrada X0. Y esta imagen va a sufrir una transformación. La imagen de entrada aquí se llama X0, va a sufrir una transformación en que se va a transformar en X1. X1 es un poquito más pequeña y tiene más canales. O sea, aquí uno puede jugar con eso. Se reduce un poco el tamaño y se aumenta el número de canales. ¿Ya? Podría ser que pase de un canal que tiene la imagen de entrada de este ejemplo, que es en tonos de gris, a otra imagen que tiene, por ejemplo, 5 canales, como la que está ahí. Después le reducimos de nuevo a otro tamaño y quizás más canales, etc. Vamos reduciendo hasta que al final, ya les explico cómo son las operaciones entre una capa y la siguiente. Eso lo voy a explicar a continuación, pero la idea es que ustedes vayan reduciendo la dimensión de esto y al final tengan un vector que es la representación de esta imagen de entrada, en este caso es el X6, y va a tener acá un nuevo vector a la salida que lo voy a llamar Y, y siguiendo con el ejemplo anterior, que va a tener 4 salidas. ¿Ya? Sigamos con el ejemplo niño, niña, adulto, adulta. ¿Ya? Va a tener 4 salidas, es un vector, y vamos a clasificar según cuál es mayor. Bien,
Esto hay que entrenarlo. Y se hace una arquitectura, que es la que estoy mostrando acá, con distintas capas, distintas operaciones entre capa y capa, para reducir la dimensión y llegar al final a una representación que es este vector rojo que está al final, que es este acá. Y después esto pasa a un clasificador con, en este ejemplo, 4 salidas. ¿Ya? Esa es un poquito la idea. Lo que hace la red convolucional es que estas operaciones de una capa a otra capa son simples y tienen pocos parámetros. ¿Ya? Si yo voy a pasar de una imagen de 100% a una imagen, por ejemplo, de 80 por 80, pudiera ser que esa operación necesite solamente algunas decenas de parámetros. No millones, ¿ya? Sino que solamente algunas decenas de parámetros. Ya les voy a explicar cómo. Y así sucesivamente, entonces, esto va a tener hartos parámetros, no quiero decir que no, pero no va a tener millones de parámetros. Entonces, el entrenamiento, por ejemplo, vamos a ver hoy día en clase el entrenamiento de ojos, narices, se puede hacer en 5 minutos quizás. Es más, de hecho, ahora está corriendo el programa por detrás y está entrenando, ya debe haber parado. ¿Ya? O sea, es algo bastante sencillo. Entonces, esta es como la gran idea y lo que uno tiene que definir como el que está diseñando la arquitectura es cuántas capas va a tener la red convolucional y cómo va a ser cada una de esas capas. Cuál va a ser, por ejemplo, la profundidad de cada una de ellas, cuántos canales va a tener y cuáles operaciones van a estar implicadas. Aquí, esto es bastante manual, o sea, se dice que la red convolucional es full automática. La verdad es que no es tan así. Uno tiene que diseñar cuántas capas va a tener y de qué tamaño van a ser las capas, etc. Aquí la idea es que si ustedes tienen un problema sumamente complejo y tienen, por ejemplo, como es complejo, como información visual, van a necesitar muchas imágenes, esta arquitectura tiende a ser mucho más grande. ¿Ya? En el ejemplo básico que les estoy mostrando de ojo, nariz, que lo vamos a ver después, pueden ser 3, 4 capitas nomás. ¿Ya? Y los números de parámetros va a ser pequeño. Bien, acá entonces va a haber una función que va a transformar desde la imagen anterior a la imagen próxima. O sea, X0 es transformada con F1 y se produce X1. Etcétera. XL, aquí está la notación matemática, se transforma con la función FL, cuyo input es XL-1, o sea, la capa anterior, y los parámetros de esa capa son WL. Y vamos a ver ahora qué funciones son las que existen y que se usan. Aquí está como la definición más formal de lo que está haciendo cada una de estas capas. En azul está la imagen que viene del paso anterior. Ojo, X0 es la imagen de entrada, que se transforma en X1, X2, X3. Esta es una de aquellas imágenes. Y va a ser transformada con una función que tiene parámetros, W, y va a ser transformada en otra imagen, que es la imagen siguiente, que va a tener algún tamaño, tanto de número de píxeles como de profundidad, que se le llama el número de canales. ¿Ok? Vamos a ver que las funciones típicas que se usan en una red convolucional son estas 4. Hay más, pero estas son como las básicas. Y la principal es la capa de convolución. Y de ahí viene el nombre de CNN, de Convolutional Neural Network. La C viene de la convolución. ¿Qué es una convolución de imágenes? Vamos a ver que la convolución de imágenes tiene una máscara, que es un kernel, que se pasa, y de ahí entonces el número de parámetros que tiene esta imagen. Espérense que tengo... Francisco está con el micrófono abierto. Ya. Entonces, la red convolucional es una máscara que barre la imagen como si fuera una convolución de una imagen, y los parámetros que tiene que aprender esta capa son los pesos
de la máscara. Nosotros hemos visto en procesamiento de imágenes que una máscara promedio de 3×3 es un noveno, un noveno, un noveno, 9 veces. ¿Ya? Esa es una máscara que uno diseña y le entrega eso a la operación de convolución. Aquí lo que vamos a darnos cuenta es que esos pesos, ese un noveno, un noveno, un noveno, hay que aprenderlos, que quizás para perros y gatos no es bueno un noveno, sino que es 0.1, 0.5. Eso se aprende de un conjunto de datos de entrenamiento. ¿Ya? Pero es una máscara que pasa. Entonces, ese proceso que es la convolución tiene muy poquitos parámetros. O sea, pudiera ser que tuviera 9 parámetros. ¿Ya? O pudiera ser, si es una salida de 5 canales, va a ser de 9 por 5, 45 parámetros. Ya lo vamos a ver ahora a continuación. Esa es la red, la capa convolucional. Vamos a verla en detalle. Tengo, atención acá, tengo una imagen de entrada que la voy a llamar XL-1, que va a tener una convolución con una máscara F sub KL, más un bias, que es un término constante, que en este caso es BKL, para obtener los píxeles de la capa K de la imagen L de salida. ¿Ya? Yo sé que no lo han entendido también, les voy a mostrar un ejemplo. Esta sería la ecuación que está ahí, es una sumatoria de todo contra todo, lo vamos a ver con un gráfico que estoy seguro que lo van a entender bien. Este es el gráfico. Tengo la imagen de entrada, que se llama XL-1, que es esta que está acá, y tengo como salida la capa K de la imagen de salida L. ¿Ya? Atención, la imagen de entrada en este ejemplo tiene dos canales, ¿ya? El canal 1 y el canal 2, y la imagen de salida puede tener, por ejemplo, 10 canales. ¿Ya? Vamos a traducir, vamos a transformar la imagen de entrada que tiene 2 canales en una que tiene 10 canales. Para transformar cada una de ellas, cada uno de estos 10 canales, voy a usar una convolución. ¿Ya? Y la convolución va a ser una máscara. En este ejemplo que está acá, es una máscara de 3×3 por el número de canales de la imagen de entrada. En este caso, la imagen de entrada tiene 2. Entonces, ¿qué voy a hacer? Este cubito que ustedes ven ahí, el verde, que es de 3×3×2, yo lo voy a posicionar en cada parte de mi imagen, que tiene 2 canales de entrada, y voy a hacer una multiplicación de los píxeles que está viendo esta máscara por los pesos que tiene la máscara y los sumo. ¿Ya? Esta operación que está acá va a agarrar los píxeles que está viendo de la imagen roja, se multiplican por los pesos verdes que están acá y se suman. Todo esto se suma. ¿Ya? Este ejemplo tiene 3×3×2, tiene 18 multiplicaciones. ¿Ya? Porque está viendo 18 píxeles de la imagen de entrada, que son multiplicados por estos pesos, se suman. Y ahí al final se le agrega un valor constante y la salida de esta operación se almacena en la posición central de acá, en el canal K de la imagen de salida. Y esto se repite para todos los canales de la imagen de salida. Atención, si yo tengo una convolución que va a transformar una imagen que tiene, por ejemplo, en este ejemplo, que tiene 12×12 píxeles y 2 canales, y voy a hacer una convolución por una máscara, como la que está acá, de 3×3×2, y voy a traducirlo esto a 10 canales, quiere decir que yo voy a tener 10 máscaras de 3×3×2 y 10 pesos asociados a cada una de estas máscaras. ¿Ya? Podemos hacer la operación 3×3×2 da 18, 18 por 10 da 180. ¿Ya? Y tengo que además adicionarle los pesos de la suma constante, que es el factor B, que son 18. Voy a tener entonces el 180, es más 18, ¿no? 180 más
No, son 10 acá porque son 10 capas de salida. Son 180 más 10, voy a tener 190 parámetros que tengo que aprender en esta operación. 190 parámetros es poco hoy en día, ¿ya? Y con eso yo hago una convolución, se reduce un poquito el tamaño y tengo lo que es la salida, ¿ya? Esto quiere decir que es una especie de red neuronal, en el sentido de que hay entrada, hay pesos, hay salidas, etcétera, pero que los pesos asociados son iguales en cualquier parte de la imagen. Yo no es que tenga una máscara para la parte de arriba, otra máscara para la parte de abajo. No, tengo la misma máscara para todas las partes de la imagen. Entonces esto hace que tenga una característica de que sea invariante a la traslación, ¿ya? Porque le estamos pasando lo mismo en todas las partes. ¿Ok? Bien, esa sería entonces lo que es la capa de convolución. Vamos a ver ahora la capa que se llama de pooling, que es muy simple. La capa de pooling va a tomar una vecindad de la imagen de entrada y le va a hacer una operación única. Puede ser, por ejemplo, que calcule el valor mayor, el promedio, el menor, la mediana, etc. ¿Ya? Vamos a verlo esto con un ejemplo. Tengo en este ejemplo uno de los canales de la imagen de entrada, en este caso es el canal K de la imagen de entrada L-1, le voy a hacer una función pooling, que es este que está acá, y el resultado lo almaceno acá. Y después esta máscara que está acá se va a correr, y ese es un parámetro que uno tiene que decidir. En este caso, espérense, lo voy a poner en azul. En este caso se va a correr para acá, la segunda posición. Aquí no estoy, en este ejemplo no va cada un píxel, sino que va cada 3 píxeles, y esto se va a almacenar en este de acá. ¿Ya? Este va a ser el resultado que se viene acá. Y después podría tener entonces acá otro que es el color, ¿cuál me salió acá? El cian. ¿Ya? Este de acá viene acá. Y por último voy a tener otro que está acá, y lo voy a hacer con color verde, que viene acá, y aquí le calculo alguna operación y la guardo acá. ¿Ya? Entonces, de esta forma le estoy reduciendo el tamaño a la imagen y estoy haciéndole una operación. ¿Cuántos parámetros tiene esta operación? 0. ¿Ya? No hay ningún parámetro que aprender. Lo único que ustedes tienen que decidir es un parámetro que se llama, un hiperparámetro que se llama sprite, que es cada cuánto va a ir corriendo. Si ustedes lo hacen cada píxel, la imagen de salida va a ser más grande. Si lo hacen cada 3 píxeles, le están reduciendo el tamaño a la imagen en 1/3. ¿Ya? Y esto se hace por cada canal. ¿Ya? Y aquí ustedes juntan información. El otro se llama la unidad de rectificación lineal, y esto no es más que la función que tienen ustedes acá escrita. Si el valor del píxel es menor que 0, se hace 0, y si es mayor que 0, se deja pasar. Un rectificador, es como la función de un diodo para aquellos que son de ingeniería eléctrica. Y aquí no hay un cambio de tamaño de la imagen, sino que viene el píxel de entrada, que es este que está acá. Este se va a ver si es menor que 0 o mayor que 0, y aquí está la salida. ¿Ya? La salida vendría siendo acá. Y esto se hace para toda la imagen. ¿Cuántos parámetros hay que aprender acá? 0. Aquí no se aprenden parámetros, sino que solamente se ejecuta una función. ¿En cuánto se reduce la imagen? En nada. Aquí no se está reduciendo la imagen en ningún tamaño, se está manteniendo el tamaño, y solamente los valores que son negativos se eliminan y se hacen 0. Y lo último es lo que se llama el fully connected y también el softmax, que se pone en las capas de salida. Y por ejemplo, acá lo que yo estoy haciendo, si yo tengo una capa, una imagen de mis capas, en este caso tiene 1, 2, 3, 4, 5, tiene 5 por 5 por 2. Y lo hago con un fully connected de 4, ¿ya? Voy a tener acá, ¿cuántas
cuántos pesos que tengo que aprender. El Fully Connected realmente es el que más parámetros necesita. O sea, si se dan cuenta, si ustedes tienen una imagen, por ejemplo, de 5 por 5 por 2, o sea, es una imagen de 5 por 5, 25 por 2, son 50 píxeles los que tiene ahí, y esos los combino Fully Connected a una salida de 4, ¿ya? Voy a tener, en esta simple operación tengo 200 parámetros, ¿ya? Muchas veces se hace un Fully Connected a una estructura un poco más grande, por ejemplo, como de 100, la salida que sea de 100. Entonces ustedes van a tener 25 por 2, son 50 píxeles los que tiene la imagen verde, 50, y después conectados a una salida de 100, ahí ustedes estarían haciendo 50 por 100, eso les da 5000 parámetros aquí solamente en esta operación. Y muchas veces se usan varios Fully Connected, uno de 100, uno de 50 y uno de 3, y esa ya es una red neuronal clásica que se conectan todos con todos, y esa última parte tiene muchos parámetros, ¿ya? Y ahí entonces al final se hace una especie de normalización que se llama softmax, en que se hace que las salidas que están apareciendo acá en la última capa se pongan como si fueran probabilidades, ¿ya? Acá la suma de las salidas estas que están acá, o sea, perdón, aquí sale S1, S2, SK, y se transforman en Y1, Y2, YK. La sumatoria de los Y me va a dar igual a 1, ¿ya? Y cada una de las salidas va a corresponder a una probabilidad, ¿ya? Y eso sería, ¿ya? Eso sería lo que hace una red convolucional, una CNN, ¿ya? Que tiene capas, que tiene transformaciones. Aquí hay harto de que funciona y no sabemos muy bien por qué, ¿ya? Y ese es un problema que tienen las redes convolucionales, ¿ya? Aprenden bien, ¿ya? Pero uno nunca sabe, o no siempre sabe, que también está aprendiendo una red convolucional, ¿ya? Hay ciertas ideas, ciertas intuiciones que uno puede tener. También es bueno esto que no tenga demasiados parámetros como si fuera una red neuronal. O sea, como si yo conecto todas las capas con todo, voy a tener millones de parámetros. Aquí hay menos parámetros, lo que hace que sea algo que no quede tan sobreentrenado. Pero muchas veces existe la duda de qué fue lo que hizo y por qué lo hizo. Y eso da cierta desconfianza. En el ejemplo, vuelvo al primer ejemplo de si es una persona, si es niño, niña o es adulto, y con lo que yo medí, sé perfectamente cómo va a reaccionar mi red si entra una persona acá y digo, bueno, esta persona tiene menos de 1,40 m, que fue lo que dije, entonces va a ser clasificado como niño. Yo sé cuál va a ser el resultado que me va a entregar esta red. En este caso, no sé bien, ¿ya? No sé bien, y probablemente esta red entregue mejores resultados que ese modelo que yo me inventé, que es muy básico, ¿ya? Si yo pongo un montón, pero un montón de imágenes, que esta es la gran potencia que tiene esto, en una de esas, la red convolucional empieza a ver rasgos faciales y dice, bueno, esta persona es más adulta que infante, ¿ya? Y empieza a aprender ciertas cosas que las aprendió por la información que yo le estoy entregando. Pero también puede confundirse. Y hay un ejemplo que es un ejemplo clásico. En la clase anterior algo mencioné de eso y te lo comenté a ti, Javier, de si uno hace un clasificador entre lobos de Siberia, por ejemplo, y lobos de los bosques no sé de dónde, que son animales que son muy parecidos, pero tienen alguna diferencia. Y yo colecciono imágenes y la pongo en una red neuronal, una red convolucional, y puedo llegar a obtener 98% quizás de accuracy. Pero después, si uno se da cuenta haciendo un algoritmo de explicabilidad, o sea, de ver cuáles son las partes importantes de la imagen que el algoritmo está viendo para tomar la decisión, en ese ejemplo nos damos cuenta que el algoritmo aprendió que las imágenes que tienen nieve son lobos de Siberia y las imágenes que no tienen nieve son los lobos comunes. Lo cual nos hace pensar de que no aprendió a diferenciar, pero sí fue muy pragmático en encontrar algo que es un 99% de accuracy. Y eso, si uno no sabe qué es lo que está haciendo la red convolucional,
es hasta peligroso, porque uno podría decir, tengo una accuracy del 98% con mis datos y eso uno después lo pone en producción y se da cuenta que no funciona y puede ser que uno esté tomando decisiones completamente equivocadas por una red convolucional que funcionó bien en el laboratorio, pero que en la realidad empezó a fallar. ¿Ya? Entonces ahí hay que tener cuidado con esto. ¿Preguntas hasta acá? ¿Preguntas acá del auditorio? ¿No? ¿Preguntas de los que están en sus casas? Tampoco. Ya, entonces pasemos a lo que es el entrenamiento. Ya, el entrenamiento entonces, en un ejemplo típico de perros y gatos, entonces yo voy a tener una base de datos, es la parte quizás más aburrida de esto, en que tengo que encontrar perros y gatos y ponerlos en distintas carpetas y todo bien ordenado, y defino mi arquitectura, que es la que tengo acá, y esto lo voy entrenando de tal forma que pase por todas las capas hasta que llegue a la salida y el vectorcito, y acá en el entrenamiento va haber un error, si el perro es clasificado como gato o el gato clasificado como perro, hay un error que se realimenta y aquí se utilizan los mismos algoritmos de redes neuronales, el backpropagation típico, que ya eso está implementado de forma bastante robusta y uno podría entonces entrenar esta red y al final de eso lo que uno tiene es la red entrenada y ya no la toca, o sea, ya no cambia los parámetros que aprendió. Ojo, aquí hay algunos parámetros que tuvo que aprender en el entrenamiento, y después uno le pone una nueva imagen, pasa por acá y entrega una salida. No sé si se han puesto a pensar que una vez que la red está entrenada, si yo tengo una imagen de testing, una imagen nueva, que la hago pasar por la red, todo es muy rápido. O sea, las convoluciones son rápidas, si es mayor que 0 es rápido, si le hago el pooling es rápido. Entonces, esto tiene una gran ventaja, que es que yo pongo una imagen de entrada en la parte de testing, pongo una imagen de entrada y en muy pocos milisegundos yo tengo la salida, porque las operaciones que hay entre medio son pequeñas, el cómputo de eso es bajo. El entrenamiento puede ser laborioso, puede ser, y yo he estado en problemas y varios estudiantes de acá que han entrenado redes convolucionales a veces pueden estar días enteros. Existen ejemplos de semanas, de meses, con millones de datos. Eso puede ser laborioso, tedioso, largo. ¿Ya? Existe un problema muy conocido que es del ImageNet, es una base de datos que tiene 1000 clases. Las clases son perros, gatos, sillas, bicicletas, autos, los objetos más comunes de la vida diaria están puestos ahí, que estas imágenes fueron anotadas, o sea, fueron por expertos humanos, que es cualquiera de nosotros. Cualquiera de nosotros sabe que eso es una silla y esto es una bicicleta, no se necesita nadie, que era lo que había comentado en la clase anterior. Y cada clase tiene 1000 imágenes. Entonces vamos a tener una base de datos de por lo menos 1.000.000 de imágenes que sirve para entrenamiento. Y después cuando yo le pongo, y el entrenamiento eso puede demorar semanas, después cuando yo le pongo una imagen de entrada, en cosa de milisegundos me va a decir, esto es una bicicleta. ¿Ya? Porque ya está entrenado. Eso es bastante importante. Vamos a ver el primer ejemplo, que es ojos versus narices. Insisto, este es un ejemplo muy fácil. Yo diría que es de los más fáciles que existen en CNN, ¿ya? Cualquier cosa que ustedes hagan con esta base de datos, si no les da sobre 95%, es que están haciendo algo mal, ¿ya? Porque es una base de datos muy fácil. Y lo que hacemos es de una base de datos conocida que se llama AR, ya la voy a dejar anotada acá porque es una base de datos muy conocida, que tiene muchas caras. Vamos a extraer la parte de la nariz y la parte de los ojos. Y ahí tienen, por ejemplo, montones de ojos y narices. Aquí no hay distinción si es ojo izquierdo o ojo derecho, son ojos nada más. ¿Ya? Vamos a ver, creo que aquí, ahí están, por ejemplo, los ojos. Si se sienten observados es porque los están mirando muchos ojos. Y aquí están las narices. ¿Ya? Y en esta base de datos además se usó el espejo. ¿Ya? O sea, la nariz original y la nariz espejo.
Esas técnicas se llaman data augmentation, que es a partir del conjunto de datos originales, nos inventamos datos adicionales para tener más datos de entrenamiento, ¿ya? Eso a veces es conveniente hacerlo, no es ilegal hacerlo, no es tramposo, pero hay que saber hacerlo. Y un error que uno podría cometer es que, por ejemplo, la imagen de espejo de un objeto esté en el training y la original esté en el testing. Eso no es conveniente hacerlo. O sea, todo lo que uno haga en el training es con las imágenes de training, y el testing que sea imágenes completamente nuevas, que el clasificador sea ciego a esas imágenes, el entrenamiento sea ciego a esas imágenes. ¿Ya? Ahí hay que tener mucho cuidado. Después, el espejo no siempre es conveniente, ¿ya? A veces en reconocimiento facial, la cara de una persona no es simétrica. Entonces no es conveniente en reconocimiento facial usar espejos. Si ustedes están haciendo un algoritmo de detección de caras, dos clases, caras o no caras, pueden usar el espejo. O sea, hay que pensar cuándo es conveniente usar este tipo de cosas o no. Otro tipo de data augmentation es que haya una leve rotación, ¿ya? Que haya un leve cambio de colores también. O sea, que si el RGB a cada uno le sumamos, restamos más o menos 5%, no debería cambiar mucho la información, etc. Todo eso es para aumentar el conjunto de datos cuando es necesario, ¿ya? En este caso, que es muy simple, no es necesario. La red convolucional que vamos a usar es muy parecida a esta que está acá, ¿ya? Va a estar la imagen de entrada, que es de 32 por 32, y va a ir transformándose hasta llegar hasta acá abajo, ¿ya? Y esto es el código. Aquí estamos usando PyTorch, que es una librería que es muy potente y que hay miles, quizás millones de ejemplos en la red que pueden ustedes estudiar y leer y aprender. Y acá observen, por ejemplo, la arquitectura. Esto se llama una red convolucional secuencial. ¿Secuencial por qué? Porque es una secuencia, ¿ya? Es lo que había marcado hace un rato. Esto sigue una secuencia, la entrada hasta llegar a la salida, ¿ya? Eso es una secuencia. Y esa network se llama sequential, ¿ya? Y lo primero que va a hacer es una convolución, ¿ya? La entrada tiene 3 canales, estoy usando imágenes con 3 canales de entrada, RGB, son en blanco y negro, pero y los 3 canales valen lo mismo, ¿ya? Y aquí estoy usando una arquitectura que tiene 3 canales de entrada, y va a tener 4 de salida, ¿ya? Esto que está acá, entonces es porque es R, G y B. ¿Ya? Es la entrada. Y va a ser transformado en 4 canales. Y ojo, estos 4 canales también se ven acá, ¿ya? Porque después viene una segunda convolución, ¿ya? Entonces, de 3 pasó a 4, después hubo un ReLU en que quitó la parte negativa. Esta combinación es bastante clásica, convolución, ReLU, ¿ya? Y a veces se usa un max pool, que es el pooling que les había mencionado, que era calcular el máximo. Ya, de 3 pasé a 4 y de 4 pasé a 8, ¿ya? Al final me va a quedar una estructura, y el flatten es el fully connect. O sea, el flatten no es el fully connect, sino que el flatten, la estructura se convierte en un solo vector, y aquí viene la parte de la combinación con la salida, y muy importante acá, este 2 que está acá, es porque este problema tiene 2 clases, ¿ya? Si ustedes quieren usar esta arquitectura para otro problema, por ejemplo, si yo les digo, vamos a tener ojo, nariz, boca, ¿ya? Tienen que cambiar ese 2 por un 3, ¿ya? Porque si no, va a haber un error que va a decir, usted ha definido 3 clases y la salida es un vector de 2, ¿ya? Aquí es eso, ¿no? Bien, esa es la red, la CNN es muy simple, y al final lo que me está diciendo es, aquí cuando uno le pone que imprima cómo es la arquitectura, la salida que entrega es esta que está acá. Insisto, aquí está este 3 de entrada, el 4 que se copia acá, ¿verdad?
y el 8. Bien, después de muchos pasos de entrenamiento, que en este caso salieron 47, vamos a verlo acá. Ya, aquí tengo, y estos se llaman épocas. Este es un proceso iterativo que empieza con valores random, todos los pesos son random, y empieza a iterar, el backpropagation empieza a iterar hasta que logra entrenar. Y aquí ustedes van viendo el desempeño de cada una de las épocas. Época 0, 1, esto al final terminó en la época 47. Se hace una evaluación en el set de datos de validación, o sea, está el training y la validación, se entrena con el training y en cada época se evalúa en la validación a ver cómo le está yendo. Y cuando acá aparecen unos asteriscos, que son estos que están acá, quiere decir que se obtuvo un mejor desempeño que la iteración anterior. ¿Ya? La primera siempre va a aparecer con asterisco porque no tenía nada. Y aquí observen, el accuracy en la validation subió de 83 a 87. Todo esto subió. Aquí llegó a 97.40. Aquí bajó, entonces no lo marcó con asterisco. Aquí subió, aquí no hizo nada, aquí subió, etc. Y llegó a 98.54. Y en este ejemplo hay un parámetro que se llama early stop, que si después de 10 iteraciones no ha mejorado la accuracy en la validación, se detiene. ¿Ya? Entonces acá paró con este que está acá. Y este que está acá es lo que se llama el best model. Es lo mejor que encontró en todo este proceso iterativo. No es el último. El último se llama last model, que también lo guarda, pero el que se usa es el best model, ¿ya? Que es el que obtuvo el mejor desempeño en el test de validation. Todavía no hemos hecho nada con el testing. Aquí solamente es entrenamiento con la base de datos de training y probar con la validación. Si vemos acá esto que está en números en una gráfica, aquí está el accuracy de la validation según las épocas. Ojo, aquí llegamos a la 47. Nos damos cuenta que el accuracy empezó a subir, de repente baja, sube hasta que llegó hasta acá. Y esto es una función de pérdida que está relacionada con el error. ¿Ya? La función de pérdida, en este caso, entre más baja es la función de pérdida, quiere decir que está entrenando mejor. Y aquí se grafican simultáneamente la función de pérdida en el entrenamiento y en la validación. Y aquí ustedes tienen en rojo cómo bajó la pérdida en el error en la validación y en azul lo que es en el training. ¿Ya? Y aquí se interrumpió después de 47. Y finalmente aparece las estadísticas de la evaluación, y en este caso, en el set de training había más de 3.600 imágenes por clase, y se obtuvo un 98.9 de accuracy, en el de validación 98.54, y en el testing, curiosamente aquí se obtuvo mejor, un 99.09. Esto es ideal. Ustedes si hacen esto, siéntanse muy contentos porque es lo ideal que uno podría obtener en cualquier problema de clasificación. En la realidad no es así. O sea, y vamos a ver ahora ejemplos en que en la accuracy da alrededor de 80, en la actividad que vamos a hacer el próximo miércoles, les va a dar alrededor de 80 también. O sea, y ahí siéntanse contentos también con ese 80. De repente hay problemas en que son más complicados. En la actividad del próximo miércoles les va a dar 80, no porque sea un problema difícil, sino porque les estoy dando pocas imágenes. Y les estoy dando pocas imágenes para que el entrenamiento sea rápido. O sea, yo no quiero que ustedes se demoren una semana entrenando y digan, saqué 70%, tengo que cambiar la arquitectura. O sea, la primera parte de cualquier diseño de una red convolucional tiene que ser muy rápido. Pocas imágenes, ver si la arquitectura está aprendiendo y después vamos complejizando. Entonces, por eso van a obtener un resultado que no es bastante bueno en la actividad del miércoles. Ya, voy a mostrarles ahora el código de esto. Lo tengo acá. Y ese sería... Este ya lo tengo corriendo. Lo tengo abierto y está acá. Aquí cargo el set de datos.
Y después de cargar, estas son las librerías que voy a utilizar. Y aquí le estoy diciendo dónde están los datos de training y los datos de testing. ¿Ya? Esto ya lo conectó. No, se perdió eso. Ahí está descargando y después descomprimió. Y entonces acá yo tengo la base de datos iKnows y tengo las imágenes de testing con sus dos clases. En cada carpeta una clase, esto es lo que hay que hacer. Y aquí están los datos de training, en cada carpeta una clase. Entonces aquí yo voy a correr las librerías. Les estoy proporcionando un código de CNN Utils. ¿Ya? Aquí hay varias funciones que los invito a usar para que esta la pueden descargar de acá y las incluyen. Aquí, por ejemplo, en esa librería ustedes pueden descargar lo que es la imagen 1535 de este dataset. Pueden desplegarla así de fácil. Display image no sé cuánto. Y aquí vamos a definir lo que es el set de datos de entrenamiento y el set de datos de validación. En este ejemplo, tengo dos carpetas, training y testing. Y en este ejemplo, el training, en este paso que estoy mostrando acá, lo divido entre lo que realmente se va a usar en entrenamiento y lo que se va a usar en validación. ¿Ya? Y estas líneas que están escritas acá son para eso. Ya aquí yo voy a poner de qué tamaño es el conjunto de datos de validación, el conjunto de datos de training, y en este caso me está dando 7360 para training y 960 para validación, y aquí yo puedo desplegar algunas de mis imágenes, ¿ya? Show batch, y aquí me muestra esto. Después aquí está la arquitectura, que es exactamente la que mostré en las slides. Puedo poner acá print model para que me diga qué es lo que tiene mi modelo, mi arquitectura. Y aquí viene el entrenamiento. Y el entrenamiento voy a decir que son 50 épocas máximas, que mi tasa de aprendizaje, lo que se llama el learning rate, es el 0.05. El optimizador va a ser el Adam, que es bastante clásico, hay varios que están disponibles. Y la operación fit es la que entrena. Y aquí están ustedes obteniendo algo muy parecido a lo que yo les mostré. Y entrenó en 26 épocas. En este ejemplo, cada época se demora 4 segundos. ¿Ya? O sea, todo esto que está acá es un par de minutos. Aquí están las gráficas. Las dos gráficas que les mostré en la presentación. Cargo el mejor modelo que me lo entrega la red. Está cargado. Y aquí lo que hago es probar el accuracy en el testing, en el training, y grafico la matriz de confusión. Y tengo aquí los tres desempeños en training, validation y testing. ¿Ya? Entonces este es un ejemplo que lo estudien bien. Aquí, ojo, no hay tres carpetas. No está una carpeta para training, una carpeta para validación y otra para testing. Hay dos carpetas. La de training y la de testing. Y la de training automáticamente se va a dividir en dos subconjuntos. Hay otras implementaciones que están en los ejemplos en que ustedes van a tener tres carpetas, una para training, una para validación y otra para testing. La actividad del próximo miércoles va a ser así. ¿Ya? Ustedes van a tener las tres carpetas. Les voy a mostrar eso porque ya estamos más o menos con el tiempo. En la base de datos de la actividad del próximo miércoles, ustedes tienen tres carpetas. La base de datos se llama Bikes 3. Y aquí van a haber tres clases. Peatones andando en bicicleta, o sea, ciclistas, y imágenes que no tienen ninguna de esas dos cosas. ¿Ya? Entonces las clases se llaman, por ejemplo, aquí están en el entrenamiento, se llaman bikes, que esos son personas con bicicletas. Después está la que se llama no person, que esa es pedazos de la ciudad que no tienen ni bicicletas ni personas. Y después personas que son peatones. Voy a mostrarles acá, por ejemplo, cómo sería la clase de datos bike. Y ahí ustedes pueden ver que son distintas personas con bicicleta. ¿Ya? Igual hay personas
con bicicleta que no están andando en bicicleta y otros que se están subiendo a la bicicleta, etc. ¿Ya? Estas son como las imágenes. Aquí hay data augmentation, aquí se está usando el espejo. Esta es la base, la carpeta bikes, esta es la carpeta personas. Ya si se dan cuenta es solamente personas y personas de pie, no están sentadas. ¿Ya? Si ustedes ponen una persona sentada, les aseguro que no funciona el entrenamiento que están haciendo, ¿ya? Porque ha sido entrenado con personas que están de pie, peatones. Y lo último sería lo que se llama no person, que son pedazos de la ciudad en que no hay personas. ¿Ya? Y ahí ustedes tienen entonces los tres conjuntos de datos. ¿Ok? Esas serían como las imágenes que van a usar en la actividad que viene. Dentro de los ejemplos que yo tengo para que ustedes estudien, el que he mostrado ahora es solamente este de ojos y narices. ¿Ya? Tengo uno que es de lunares benignos y malignos. Tengo otro que es de perros y gatos. Y si se dan cuenta, en todos esos hay dos clases. ¿Ya? Entonces, si quieren uno de más clases, tienen el de 7 clases. Lunares de 7 clases. Todos estos son un poquito más lentos, pero los invito a que los corran. Todos están funcionando bien y obtienen resultados de desempeño bastante buenos. Los invito a ver, por ejemplo, el de lunares benignos y malignos. Ahí lo está cargando. Y aquí, en este caso, interesante en este ejemplo es que los conjuntos de datos de training, validación y testing están predefinidos. ¿Ya? Esto es lo que ustedes van a usar en la actividad. ¿Ya? Están predefinidos los 3 datos. Y hay que ponerlo así solamente. ¿Ya? Para que lo puedan definir. Está ya. Y voy a terminar la clase, voy a pasar un par de minutos, con algo que se usa bastante. ¿Qué es esto que está acá? Que esto es usar modelos preentrenados. ¿Ya? Y me voy a quedar un ratito en esto. Imagínense ustedes que yo les proporciono la red entrenada de ImageNet, que fue entrenada con 1000 clases y 1000 imágenes cada una, y que además ha sido entrenada de tal forma que puede diferenciar bien las 1000 clases, tienen índices de desempeño, no lo tengo en mente, pero es un índice de desempeño bastante alto. Quiere decir que esa red ve bien, o sea, está diferenciando entre 1000 clases, ¿ya? Todo lo que ha sido los pesos y todo eso han sido calculados para que pueda diferenciar entre 1000 clases, algo potente. Entonces a alguien se le ocurrió, bueno, ¿qué tal si usamos esa red para otras clases que no han sido vistas en el entrenamiento? ¿Ya? ¿Qué es lo que se hace? Entonces, atención, porque la red que está arriba, ¿ya? Ha sido entrenada para estas 1000 clases, y aquí, por ejemplo, tengo que la red me está diciendo este es un perro, porque la probabilidad es 0,32. No es ni un gato, ni un auto, ni nada. ¿Ya? Entonces, las capas finales son fully connected, aquí hay una red neuronal, y la verdad es que se ha estudiado que esta última parte es la que hace la clasificación final. ¿Ya? ¿Qué pasa si nosotros clonamos toda esta primera parte? Espérense. Toda esta primera parte, desde acá, todo esto que está acá. Todo esto lo voy a clonar. Ya está entrenado y funcionó bien para ese problema. Entonces yo lo clono, quiere decir que copio los pesos entrenados y los clono en esta parte de acá. Si se dan cuenta, la parte que está acá abajo es exactamente igual a esta que he marcado. Y esto que está acá, que es la última capita que está acá, que tiene un vector de n elementos, ese es un embedding que está entregando buena información visual. Eso lo paso a entrenar, lo entreno como si fuera una representación de datos. ¿Ya? O sea, voy a ponerle, por ejemplo, aquí una radiografía de una pistola, veo que me entrega
esta red que fue entrenada para otras cosas, pero lo leo antes de la última capa, sino que la penúltima, y eso lo utilizo para entrenar un nuevo clasificador. ¿Ya? Entonces utilizo como toda esa potencialidad, que ya es un modelo que está preentrenado, y lo clono, lo copio, pero me quedo solamente con todas las capas menos la última, y le invento yo una última capa mía que va a ser entrenada para mis datos. Esto está probado que es muy eficiente y es rápido, y no necesito tantas imágenes. O sea, yo podría tener, por ejemplo, un set de datos de 100 pistolas, 100 hojas de afeitar, y esto va a funcionar bien, porque lo he entrenado con algo que ya es bien potente. ¿Ya? Y esto yo lo he usado en mi investigación. Aquí estos son resultados que se hicieron para un paper en el reconocimiento de objetos peligrosos. Y los resultados acá son estos que les estoy mostrando acá. Aquí, por ejemplo, si uno utiliza GoogleNet, que es una red muy conocida que ha sido entrenada, que tiene un embedding de 1024 elementos, está sacando como Precision Recall algo bastante alto en muchas clases, y está sacando aquí 67% como total. Ustedes se dan cuenta de que aquí hay una que tiene 82, aquí hay una que tiene 86, me parece que es, 80, ya esta que está acá, etc. Esto se hace en una tarde. O sea, yo si tengo los datos, lo pongo, entreno, listo. Es una tarde de trabajo. Lo más complicado es ordenar los datos. Como dato que es un poco triste, es que un estudiante de doctorado de acá de la universidad trabajó 4 años en esto, antes de Deep Learning, utilizando métodos con SIFT, con otras cosas, y en 4 años logró sacar un resultado muy parecido. Después, nosotros en una tarde sacamos un resultado como muy parecido al que hizo con características extraídas a mano, en el sentido que él probó con un montón de cosas hasta que le resultó, y después nosotros en una tarde obtuvimos esta tabla. ¿Ya? Cuando uno tiene esta batería de clasificadores es muy fácil probar. ¿Ya? Por suerte esto lo hicimos después de que aprobara su doctorado, etcétera, ¿ya? Pero hay un gustito ahí de frustración, de depresión, de que estas cosas hoy en día se hacen de otra manera, ¿ya? Yo, por ejemplo, no le diría a ninguno de ustedes que si se van a meter en un problema de clasificación, lo hagan con otras técnicas que no sean las de hoy día, por ejemplo. Esto al menos hay que probarlo y ver que puede ser que no gane, ¿ya? Puede ser que un clasificador clásico le gane a esto, pero esto es muy fácil probarlo. Ojo, en 5 minutos yo tengo un clasificador que ya está prácticamente entrenado. Así que ahí me quedo con la presentación de hoy día. No sé si hay preguntas de esto. Yo tengo una pregunta. Dime, Cristian. ¿Vamos a poder hacer una prueba de como probar todo esto de una? Como, o sea, me refiero. Me está preguntando si vamos a poder probar todo esto de una. Aquí llamamos todos estos, los que están en Claro. esta tabla. Claro, como correr una prueba con imágenes sobre como un dataset de Hay un ejemplo que yo les tengo puestos acá, que es esta, ResNet de Lunares 7. Acá está implementado uno de estos que está acá, que es el ResNet 50. ¿Ya? Y lo que te vas a dar cuenta es que es muy fácil, todos estos modelos preentrenados son públicos, y muchas veces muchos de ellos están incluidos ya en el PyTorch. Es solamente que tú pongas el comando adecuado y lo puedas hacer. Y googlea. O sea, si tú pones en Google Pre-Trained Model, AlexNet y qué sé yo, en PyTorch, Google Colab, te aseguro que van a aparecer varios ejemplos que vas a poder llegar y usar. ¿Ya? Vamos a ver en clase solo esto de CNN. Los invito a que vean el último código que les he puesto acá, que es el de ResNet, que es este que está acá. ¿Ya? Pero después vamos a ver otros temas. Y con esto ustedes ya tienen la base para que ustedes mismos carguen, prueben y vean códigos que hacen cosas semejantes. ¿Estamos? Muchas gracias. Ok, ¿más preguntas? No, no hay más preguntas. Entonces corto lo que es, Gracias. listo, corto lo que es la clase
lo que es la grabación